Listo, entonces, listo, contratos internacionales es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, digamos que una de las cosas importantes es que los acuerdos legales, muchachos, pues trascienden un plano nacional. Y bajo este precepto, evidentemente, digamos, los sistemas legales tienden a ser problemáticos. Entonces, muchachos, digamos que en un plano nacional nosotros nos hemos acostumbrado a saltarnos ciertos procesos en los temas de contratación. Y esto evidentemente nos genera un montón de problemas. Muchas personas, digamos, están acostumbradas a tomar arriendos, digamos, sin contratos, a simplemente no tener cláusulas, a no tener seguros. Y digamos que nunca sabemos o analizamos el problema tan delicado en el cual podemos meternos. Entonces, por ejemplo, si yo le arriendo a alguien una bodega o un apartamento y resulta que en esa bodega pasa algo, un asesinato, no sé, tráfico de drogas, un lavado de activos o algo, pues yo podría perder esa propiedad porque de alguna manera soy responsable. ¿Por qué? Por simplemente no haber hecho un contrato bien. Si un contrato aclarara que yo no estoy permitiendo esas actividades, pues digamos que yo ahí me curaría en salud y no perdería una propiedad. Entonces mucha gente, digamos que toma esto a la ligera, simplemente personas que todavía, digamos, establecen contratos de voy yo cada mes a cobrarle a usted el arriendo mensual y usted me paga y si no me paga entonces le pongo una multa y empezamos, digamos, a hacer cosas indebidas, o lo que a veces pasa, que llega una persona y usted no me ha pagado, entonces va y le saca las cosas a la calle y resulta que terminas más perjudicado al dueño del local que la persona. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer así tan a la ligera. Hay una protección a la dignidad y a un montón de cosas que van por encima incluso de los pagos. Entonces, digamos que el problema de los contratos internacionales es que este juego, pues tratamos de replicarlo frente a organismos o empresas internacionales. Y acá es donde, digamos, la gente se asusta bastante. ¿Por qué? Porque, digamos, acá, si yo le digo a un cliente, oiga, yo le paso una factura o más bien consignen usted a mi cuenta y así nos ahorramos lo del IVA. Digamos que eso, ay, sí, qué chévere, hagámoslo. Si nosotros le planteamos eso, digamos, a una persona extranjera, podemos hacer que la persona automáticamente diga, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué vamos a hacer eso? Yo no hago ningún trato con usted, como, ¿por qué me está ofreciendo eso? O sea, digamos que el marco de lo que es legal y no es legal tiende a ser demasiado frágil. Y las cosas sobre las cuales nos hemos acostumbrado digamos, a medir ese marco, se han vuelto bastante difusas y problemáticas. Y por eso es que, lo que les digo, tendemos a cometer demasiados errores en este aspecto internacional, que tenemos que evidentemente pues empezar a trabajar y abordar desde una coyuntura muy amplia. Entonces, bueno, lo primero es que el simple hecho de manejar un idioma, una cultura, afecta en gran medida los contratos internacionales. Esto hace que, digamos, un negocio con una sede en otro país, se deben abordar algunos asuntos legales para establecer esto. Entonces, tenemos que establecer cuáles son los tipos de contratos y esto por qué va a ser aplicable, muchachos, para sus vidas. Digamos que en algún punto el tema de la globalización va a impactar más y los próximos años que vienen van a ser decisivos para muchas cosas. Entonces, digamos que en un punto la gente no veía importante el hecho, por ejemplo, de tener un e-commerce. Ahora no es solo no tener el e-commerce, sino lo más grave es, por ejemplo, no expandirlo al extranjero. Entonces nosotros no podemos simplemente hacer envíos al extranjero sin tener digamos, un registro mercantil, un montón digamos, de cosas básicas frente al conocimiento de esto para poder empezar a crecer nuestras empresas. Entonces, muchachos, pues lo que les digo, tenemos que conocer, digamos, qué es un contrato internacional. Estos son acuerdos legalmente vinculantes entre partes con sedes en diferentes países y sometidas a diferentes ordenamientos jurídicos. Digamos que acá entra a jugar un tema de moneda, en qué moneda vamos a hacer el trato, un juego de divisas, un tema de legislaciones, puede ser que un producto tenga un arancel muy alto en un país y en otro no. Puede ser que un producto incluso sea ilegal en un país y en otro no. Entonces yo cometa el error de pensar que con un producto es legal en un país, entonces puedo abordarlo de manera muy simple. Entonces esto de los contratos internacionales, pues es, digamos, lo importante. Y bueno, digamos que esto recoge
los términos del acuerdo y cubre los aspectos más importantes. Entonces, digamos que esta fase de negociación y de redacción se ayuda basado en derecho internacional y tiene, digamos, una subcontratación a través de asesorías. Entonces, bueno, acá les mostraré pues cómo lograr el éxito hacia la globalización. Entonces, lo que les decía, ahorita expandir los negocios al extranjero se vuelve importante, pero tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Incluso si queremos importar productos, también puede ser una forma de ahorrar costos. Pero el problema es que no podemos hacerlo tan a la ligera. Una cosa es traer dos productos y otra cosa es traer 10, y otra cosa es traer 100, y otra cosa es traer 1000. Entonces puede estar de simplemente una multa a terminar en la cárcel por importación ilegal de mercancía. Entonces, digamos que pues bajo esta medida, evidentemente, hay unos tipos de contratos que tenemos que abordar y sobre los cuales tenemos que revisar. Entonces, digamos que está el contrato de venta internacional, entonces simplemente pues vende un producto a un país, está el contrato de distribución donde ya, digamos, se hace una distribución constante. Tienen dos particularidades diferentes que veremos más en detalle a futuro. Está evidentemente la franquicia, que es cuando, pues, digamos, un negocio mío está funcionando bien y alguien dice, oiga, yo le cobro por su franquicia, entonces, ¿cuánto me cobra? Entonces yo le digo, listo, yo le cobro $500,000 por mi franquicia y le replico el mismo modelo comercial y funcional para aplicarlo a su país. Acá, digamos que la gente cree que las franquicias siempre van a tener éxito en los diferentes lugares y pues muchas veces estamos equivocados. Hay digamos, restaurantes que no pegan en ciertos lugares, que de alguna manera no funcionan. Entonces, por ejemplo, lo que le pasó a Taco Bell, acá en Colombia, pues que igual tenía un público que, digamos, era fiel, pero el número de consumidores no daba para mantener el negocio. ¿Por qué? Porque pues, se pensó que un negocio de tacos podía funcionar acá, pero, digamos, terminaba siendo costoso, terminaba siendo eh, em, problemático para el costo de operaciones. Ahora bien, evidentemente, pues, por ejemplo, McDonald's y en toda, digamos, en toda, en todo el mundo, por ejemplo, pero en Bolivia no funcionó, simplemente pues no fue viable esto, entonces pues no se tuvo, digamos, este análisis y esta representación. Bueno, puede haber un contrato de agencia internacional donde, digamos, se evaluó procedimientos de negocios basados en servicios, un representante de ventas internacional, un suministro internacional, fabricación. Sobre la fabricación es importante, digamos, analizar algunas cosas que veremos ahorita, y los servicios internacionales, digamos, contratos de alianza estratégica internacional. Algunos pueden ser muy similares, pero digamos que si ya entremos en detalle, uno puede hacer la diferencia entre que nuestro negocio sea exitoso y otro puede hacer la diferencia entre que fracasemos a la hora de manejar eso, pero pues ya lo veremos en detalle. Entonces, bueno, digamos que hay un checklist que nos permite abordar qué aspectos hay que tener en cuenta al momento de negociar contratos internacionales. Entonces, digamos que hay unos temas que hay que verificar y hay algunos aspectos sobre los cuales tenemos que estar cubiertos. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión global de este proceso de negociación y que pueda servir como guía en momentos de mayor complejidad. Muchas veces, ¿por qué la gente importa al extranjero o por qué, perdón, por qué exporta al extranjero, por qué importa al país? Esencialmente muchas veces porque realmente acá está la plata. O sea, digamos que un producto que naturalmente cuesta $10, acá se puede vender a 50 o $60. Entonces, digamos que si yo tengo una capacidad financiera para mover dinero, pues de manera automática voy a recuperar ese dinero de muchas formas. Entonces, la manera, digamos, más rápida, digamos, si ya tengo un proceso empresarial, digamos, establecido, por así decirlo, es exportar, importar. ¿Por qué? Porque digamos que la mercancía cambia su valor nominalmente de forma muy abrupta cuando pisa territorio extranjero. Por eso es que incluso un carro, con el montón de impuestos que le ponen, y sigue siendo rentable. O sea, hay carros que les dice un gobierno, le mete un impuesto del 30% y aún así dicen, hágale, porque igual de alguna forma el dinero que se gana en bruto es demasiado amplio. Lo mismo que sucede con la ropa. Por ejemplo, si ustedes miran, digamos, ropa en China o ropa en páginas como AliExpress o Alibaba, se darán cuenta que hay buzos a $0.50. El mismo uso que conseguiría uno en Zara, por ejemplo, sin la etiqueta, naturalmente. Entonces, claro, evidentemente tendría que importar 1.000 o 2.000 o 5.000 o 10.000 unidades
para que esto sea rentable, pero claro, evidentemente acá con vender el 10% de los sacos o el 5% ya recuperó el dinero y todo lo demás es ganancia. Entonces, precisamente, digamos que tenemos que analizar ese aspecto, pensado en que si vamos a exportar un producto, si lo vamos a importar es para realmente ser dinero. No para, ¿por qué? Porque digamos que esto también es muy incierto, ¿me entienden? ¿Incierto en qué sentido? En el sentido en que el riesgo también es alto. ¿Por qué puede ser el riesgo alto? Puede ser que yo haga un negocio en China y el señor de China no se lo capturen por alguna razón y perdí 10.000, 20.000 dólares que tenía enfocados para producto. Puede ser que la mercancía no llegue a tiempo, que es lo que normalmente ocurre. Y entonces mis clientes se quedan esperando y yo no les pueda cumplir con la demanda y entonces mi marca se empieza a perjudiciar. Puede ser que simplemente caiga una pandemia y productos se van represados digamos, en el comercio meses o incluso años. Hay gente que todavía pidió algunos productos a Japón y la hora que no le han llegado, o a China. Siguen represados en un trámite procesal porque entonces no puede mover el barco, no puede mover el avión, lo que sea necesario. O incluso ahorita con la pandemia, personas que importan de Estados Unidos, pues listo, llega a tal lugar y de ahí no avanza. Entonces, pues acá esto se vuelve complejo, ¿me entienden? Porque estamos ante un factor incierto. Naturalmente, las cosas que generan incertidumbre son las que de alguna forma más plata generan. Entonces, piénsenlo de esta manera. Obviamente, una lotería, ¿cuál es la posibilidad de ganarse la lotería? Es casi nula. La incertidumbre es extremadamente alta. Casi que estoy establecido que va a perder el dinero. Lo sé que lo va a perder. El tema es cuando me lo gano, pues evidentemente la compensación es demasiado alta. Lo mismo sucede con las apuestas, por ejemplo. Apostar es la incertidumbre también es altísima. En las apuestas de casino, ¿por qué? Porque sé que tengo las de perder. Ahora, el tema es que cuando gano, gano mucho. Acá también, digamos, se trata también de pensar, ya no se trata de un simple sistema de suerte, por así decirlo, sino evidentemente eh, de un sistema de inteligencia de mercados, de procesos empresariales, de entender qué producto puede ser viable. Claro, ahí se reduce la incertidumbre un montón, pero también están todos los aspectos que les dije. Entonces, bajo esa medida, pues evidentemente podemos fallar un montón, podemos, digamos, vernos perjudicados si el proceso sale mal, si se demora mucho. Resulta que incluso hay personas que tienen cláusulas de entrega de productos. Entonces, si evidentemente yo no le entrego el producto por coyuntura COVID, pues a mí no me importa, simplemente me ejecutan la cláusula o la ejecuto yo y le puedo sacar, puedo desbaratar una compañía bajo esta modalidad. Entonces, digamos que hay que ser supremamente cuidadoso con las fechas de entrega. Muchachos, las fechas de entrega son algo casi que inamovible, ¿entienden? Yo les he explicado en otras clases, incluso en esta también, que nosotros podemos flexibilizar los modelos de trabajo, podemos flexibilizar, digamos, el cumplimiento por horas y todas estas cosas, pero lo que no podemos flexibilizar son las fechas de entrega. Si nos comprometimos a entregar algo en un momento, tenemos que tratar de cumplirlo. Y gran parte de este tratado internacional se basa en esto. ¿Por qué? Porque se pueden ver afectados incluso los países por demoras en las entregas. Si resulta que, por eso el tema del paro es más complejo de lo que parece a nivel internacional. Yo necesito exportar un producto y resulta que no lo puedo mover. Pues un país me puede decir, oiga, no sabe que ya no quiero que usted mande café, yo sé que usted es el mejor, pero mejor se lo compra a Perú, mejor se lo compra a Brasil, porque es que usted me está demorando mucho. Entonces, claro, esto tiene un impacto para la economía colombiana de un infierno de plata que no alcanzan a imaginar. Entonces, digamos que, claro, no quiero decir que esté mal el paro o lo que sea, pero digamos que son los impactos que tienen todos estos elementos que se vuelven muchas veces importantes y que hay que tomar en cuenta pues para darle una perspectiva un poquito más amplia a esto. Bueno, lo siguiente es, digamos, la legitimidad de las partes. Digamos que acá se debe verificar que las empresas están registradas y autorizadas para hacer negocios en su país de origen, que estén al día con las obligaciones. Entonces, digamos que esas cosas que acá no miramos. Hay gente que simplemente dice, ah, le va a comprar un carro. Y ustedes no miran el pasado, no se llama pasado judicial, sino bueno, el registro histórico del carro. Entonces, en ese carro puede ser que hayan matado a una persona, puede ser que el carro haya estado involucrado sea un narcotraficante, alguna cosa. Entonces ahí uno empieza, digamos, a verse afectado. ¿Por qué? Porque no revisa estas cosas. Si no las revisamos a nivel nacional, pues
mucho menos a nivel, digamos, internacional, o incluso puede que nuestra empresa sea muy decente, pero no tenemos el papeleo, digamos, lo necesario para que nos aprueben. Entonces hay gente que, digamos, dice, ay, pero me falta este papelito, y pues las empresas internacionales, digamos, son bastante rigurosas con esto, y dicen, no, pues no, no hago este negocio con usted si el papeleo no está, digámoslo, 100 o 1000% correcto. Entonces, pues, digamos que bajo esta figura muchos negocios internacionales se pierden y es simplemente por un elemento cultural de las cosas. Entonces, esa legitimidad se vuelve importante. Listo, el ámbito geográfico, evidentemente, digamos, las limitaciones geográficas deben estar especificadas en el contrato. Entonces, evidentemente, no es lo mismo la forma como yo voy a distribuir McDonald's en un país como lo voy a distribuir en otro. ¿Por qué? Porque la cantidad de gaseosa que consume una persona, la cantidad de papas que consume una persona de cierto país es diferente. No es lo mismo lo que come la persona en Filipinas que lo que come en Colombia y lo que come en Estados Unidos. Entonces, digamos, bajo esas medidas yo tengo que adaptar mi franquicia a un modelo, claro, respetando un negocio y unas reglas de juego que son supremamente esenciales y supremamente importantes, pero sin que esto me, digamos, me salte ese juego y esa dinámica de procesos. ¿Por qué? Porque pues esa situación geográfica influye mucho. No es lo mismo tener una franquicia aquí, lanzarla a Ecuador, que lanzarla a África, por ejemplo. Esto va a tener unas implicaciones bastante fuertes. Los costos van a aumentar, la asesoría va a costar más, entenderla en un contexto cultural tan diferente va a ser difícil, puede que incluso al llegar una multinacional a cierto país no guste y entonces incendien el local y entonces la persona me reclama, me diga, oiga, pero usted no me dijo, fue culpa mía, ¿de quién fue la culpa? Empezamos a, digamos, a pelear bajo estos elementos, entonces es importante tener esto en cuenta. Los deberes, obligaciones y responsables, digamos que son malentendidos que surgen cuando un contrato cree que la otra parte es responsable de tomar ciertas acciones o asumir ciertos costos. Entonces, lo que nos pasa, digamos, a diario cuando pedimos un paquete por Mercado Libre o por cualquier aspecto. Entonces, se perdió el paquete, pues la empresa va a responder. Y a veces no, porque es que resulta que el seguro debía ir por nuestra cuenta. Entonces, ahí en los términos y condiciones decía esto. Por eso, muchachos, yo quiero que de ahora en adelante ustedes, digamos, para curarse en salud y para tener una claridad sobre muchos aspectos, ustedes empiecen a leer los términos y condiciones de las cosas que firman. Y sobre todo si van a empezar, digamos, a mover sus negocios por esos lados. ¿Por qué? Porque si ustedes, digamos, se saltan un proceso, por ejemplo, si ustedes no tienen en cuenta que, digamos, esta medida puede fallar, pues evidentemente el problema se vuelve mucho más delicado, ¿me entienden? Entonces, no saben quién es el responsable o incluso ustedes piensan, peor aún, que el responsable es el cliente y resulta que ustedes por no aclararlo, pues tienen que asumir el costo total. Y estas son las cosas que uno, digamos, como proceso empresarial no tiene en cuenta. Uno nunca tiene presupuestado que tenga que responderle algo a un cliente. Entonces, imagínense un cliente que les compró a ustedes, no sé, 10 computadores y resulta que en el envío se perdieron. Ustedes dicen, pues que usted no lo aseguró, sí, pero resulta que de pronto ustedes no aclararon eso en el término y condición de su empresa. O sea, a ustedes les toca asumir este riesgo y esto los podría incluso, pues digamos, llevar a la quiebra. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, por favor. Bueno, acá los deberes, las obligaciones y las responsabilidades, entonces lo que les dije, eh, hay unas reglas Incoterms que aplican cuando se establecen derechos o riesgos asociados con envíos de mercancías. ¿Por qué? Porque es que no es tan simple. Puede ser que las mercancías no sé, se las secuestre un grupo terrorista en un país, puede ser que la mercancía se pierda, puede ser que en la mercancía alguien esté lavando activos, puede ser que sirva como transporte de droga, eh, puede ser que se esté camuflando un producto ilegal, puede ser que haya un tráfico de personas, también puede ser que de pronto haya una persona afiliada a la otra empresa que no tenga permiso para trabajar, que sea menor de edad. Entonces, obviamente el problema se complejiza muchísimo más y pues acá la idea es que la organización y la comunicación y el idioma sobre todo se solucionen de alguna manera. Entonces, ya sea contratando un traductor si no somos expertos en el idioma, una persona que digamos nos evite estos pormenores. Si en un contrato, muchachos, y pasa a diario, por un tecnicismo termina siendo injusto el contrato. Una persona que asesinó a 20 personas puede salir libre por un simple tecnicismo. Entonces, digamos que puede pasar cuando
cuando alguien en un término internacional, una palabra traducida al español puede ser ambigua. Podemos pensar las dos partes, que está bien todo cuando realmente el proceso se puede ver muy afectado. Entonces esto, pues naturalmente uno también se basa en la confianza y se basa en el principio pues de legalidad y de confianza frente a muchos elementos, pero mejor que todo quede por escrito para evitar cualquier tipo de problemas e inconvenientes. Listo. Sí, exactamente, exactamente, claro. Bueno, acá, digamos que nosotros a veces asumimos que, ay, como nosotros, como viene una empresa a hacer negocio con nosotros, entonces el contrato tiene que ser español. Entonces, digamos que esto no indica que las comunicaciones posteriores tengan que ser en español, porque no necesariamente pues la cosa va a ser así. Puede ser que solamente el contrato inicial sea en español, o que incluso, no sé, si vamos a cerrar un negocio con una empresa grande, incluso esto se vuelva digamos, eh, eh, digamos, un problema más grave, porque la empresa nos puede decir, no, si no se hace el contrato en inglés, no lo hacemos. Entonces ustedes, digamos, tengan que empezar a buscar recursos para redactar un contrato en inglés, porque un contrato redactado en inglés no es simplemente una plantilla que yo coja y diga, digamos, voy a mover, voy a cambiar, porque pues no es la idea. La idea es que evidentemente sea un contrato hecho de cero. Pero entonces, ¿quién va a hacer un contrato hecho de cero si una de las profesiones que digamos menos aplicabilidad tiene al extranjero es el derecho? ¿Por qué? Perdón, porque cada país tiene sus reglas, cada país de alguna manera tiene sus normas y digamos, sus establecimientos. Por eso es que un abogado que se vaya a otro país casi que no tiene marco de acción, porque yo no voy a contratar un abogado eh, italiano para que me defienda. Prefiero un abogado colombiano que conozca la legislación, que lo pueda hacer. Entonces, claro, acá tiene que ser un abogado muy especializado que entienda esto y que tenga la capacidad de comunicarse, tanto en idioma como en idiosincrasia, en cultura, con la otra parte para, digamos, evitar que esto se vuelva un problema pues, más complejo. Listo, eso por ese lado. A ver, permítanme un segundo. Bueno, acá la propiedad intelectual, evidentemente, pues el tema de la propiedad intelectual muchas veces es un tema supremamente delicado. Digamos que nosotros también acá en Colombia, pues tomamos esto muy a la ligera. Entonces uno, que necesito una foto de internet, pues la bajo, busco en Google y la pego en mi página web, o la imprimo y la vuelvo volante porque está bonita y ya. Digamos que precisamente esto, digamos, se vuelve complicado, muy complicado por muchas razones, porque pues evidentemente digamos que bajo esa premisa, pues yo tengo que pensar un poco cómo voy a perjudicar a otra persona. Entonces, digamos, estas páginas que venden, digamos, imágenes de archivo, por así decirlo, el negocio de ellos no es vender imágenes de archivo, por irónico que parezca. El negocio de ellos es encontrar personas que utilicen sin permiso sus imágenes y cobrarles. Entonces, yo conozco empresas que les ha llegado una imagen que costaba $1 su uso, les llega una multa por $1.000, que incluso muchas veces ni se puede pagar o no se paga porque hacer ese trámite es costoso, engorroso, al menos en Colombia. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, resulta que hay empresas que contratan un diseñador web o un diseñador gráfico, entonces monteme la página y suben una foto o hacen una publicidad, por ejemplo, con una foto que tiene derechos de autor. Entonces, claro, me acuerdo una vez que usaron una foto que fue ganadora de un concurso de artes y la usaron para promocionar un producto. Entonces, claro, pues el diseñador puso el grito en el cielo y ahí sí, digamos, por la justificación física que había de esa foto y de ser de un concurso, pues pude mandar y ganar este tema. Con las tesis de grado, una profesora llegó y dijo, pues no tengo problema en para mi tesis de doctorado usar una tesis de pregrado de uno de mis estudiantes, que fue muy buena y la voy a utilizar y voy a pegar la mitad. Y entonces, claro, incluso casi termina en la cárcel porque, digamos, a un nivel de doctorado casi que se considera un falsamiento, falsedad en documento público y un montón de cosas. Entonces, claro, perdió su trabajo, su carrera, no pudo volver a ejercer, etcétera, etcétera,
por una cuestión que se puede omitir fácilmente, simplemente conociendo un poco la ley, sabiendo que esto puede ser, digámoslo, bastante complejo y difícil. Entonces, ahora en el tema internacional se vuelve aún más grave porque hay licencias que no aplican, licencias que sí aplican, o sea, podríamos quedarnos dos clases completas hablando sobre el tema de que derecho de autor aplica para un país y para otro país no. Hay países donde, por ejemplo, acá es muy normal yo descargar música ilegal de forma gratuita, entonces uso Torrent, uso Mega, Mediafire, cualquier programa de eso y descargo. ¿Qué sucede? Que si yo en Holanda o en algún país llego a hacer esto, automáticamente me llega una facturita a fin de mes que me dice, oiga, usted descargó tantas canciones, esto es lo que le cobra por descargar ilegalmente o por descargar películas. Entonces la gente instala una VPN y hace un montón de chancucos para evitar esto, pero a fin de cuentas, digamos que el impacto que se tiene pues es bastante fuerte sobre estas cosas. Entonces eso referente, digamos, a la propiedad intelectual. Lo siguiente, muchachos, pues son los derechos de auditoría. Digamos que los derechos de auditoría tienen que ver con, digamos, los registros y los informes para auditorías por quien recibe el pago. Y esto básicamente es por que no se van impuestos, que no se lave dinero. Entonces, ¿cómo lavo yo dinero fácilmente? Entonces, yo le digo a cualquiera de ustedes, por ejemplo, venga, supongamos que yo tengo ahorita 1.000 millones de pesos. Entonces yo no tengo cómo justificar esos 1.000 millones de pesos ante el gobierno, porque me los robé, porque fue de tráfico de drogas, porque cualquier cosa. Entonces yo le digo a cualquiera de ustedes, venga, hagamos una cosa, yo les compro su empresa. ¿Cuánto cuesta su empresa? Mis 20 millones, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, yo le doy a usted 50, pero me pone que su empresa se la compra en 500. Y entonces esa es una, digamos, una manera de lavar dinero, o lo que hacía Pablo Escobar en su momento, por ejemplo, que decía que tenía taxis y con eso entonces de alguna forma no hice muchas carreras y resulta que solo tenía dos taxis, pero pues generaban millones de dólares. Entonces pues digamos que bajo esta medida existe una prevención de lavado internacional y lavado de activos. Por eso es que incluso Mercado Libre, eBay, Amazon, OLX, todas estas plataformas tienen contratado a una persona, un grupo de personas que prevengan el lavado de activos, porque es que yo no puedo aparecer, o sea, yo no puedo aparecer, por ejemplo, vendiendo una camiseta a 100.000 pesos, una camiseta normal de esas que cuestan 5.000 pesos en el mercado. Y bueno, si se vendió una, pues ok, a alguien le pareció bonita por algún motivo, pero si se venden 10, si se venden 100, si se venden 1.000, pues no responde a una lógica de mercado, ¿me entienden? Si vende un computador, una iMac que cuesta 3 millones de pesos, se venden 18 millones de pesos, pues evidentemente esto se vuelve, digámoslo, problemático. Y ahora, pues en el tema internacional, es aún más difícil, aún mucho más difícil. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no sé si de alguna forma, sin yo darme cuenta, estoy vinculado a un proceso de lavado de activos. Entonces, como los precios acá son tan variantes, como los precios son tan fluctuantes, digamos, esa disposición lógica, yo ya no la puedo ver, ¿me entienden? Y claro, yo simplemente me pueden comprar productos y pasármelos a un precio más alto sin que yo me dé cuenta. Entonces, hay auditores externos que, digamos, esos auditores lo que hacen es ir revisando que estos procedimientos están elaborados de manera adecuada, pues para no caer en ese, digamos, en ese error o en ese prospecto que tanto nos puede afectar, digamos, las tareas cotidianas de importación y exportación. Entonces, claro, también digamos que el auditor mide un montón de cosas, mide que, por ejemplo, no se esté explotando laboralmente a personas, porque digamos que esto también puede ser algo sobre lo cual uno no sepa, pero resulta que el producto que están fabricando para uno se ha fabricado en un negocio ilegal, donde estén contratando menores de edad, población vulnerable, un montón de cosas. Entonces, pues, digamos que esto hace que, pues, no sea tan fácil. Entonces, digamos que las importaciones, pues, a ver, el problema es que la posibilidad de que pase algo, pues, en teoría es muy baja, ¿me entienden? Pero, digamos, puede pasar, puede pasar. Entonces, evidentemente, pues, pues tenemos que tener supremo cuidado con esto para no, pues, vernos perjudicados en estos elementos. Listo. Bueno, entonces eso frente al derecho de auditoría, digámoslo. Bueno, acá hay una cláusula de confidencialidad, obviamente, que restringe divulgar información confidencial a terceros.
Y esto también es algo que en Colombia, pues normalmente la gente no aborda porque digamos que no le interesa. O sea, ¿por qué? Porque la gente ni siquiera sabe el valor de su información. Entonces, si yo les digo a ustedes, o sea, si yo empiezo a utilizar, por ejemplo, sus correos y ustedes se enteran, ustedes van a decir, ay, bueno, ¿y qué? Pero pues es un tema delicado, ¿entiendes? Es un tema grave. ¿Por qué? Porque es como si de alguna manera estuvieras usando su nombre para algo, por eso estuviera usando para vender una base de datos o ganar o lucrarme de alguna manera. Entonces, digamos que hay cláusulas muy fuertes. Por ejemplo, ¿cuál es una de ellas? Una empresa, por ejemplo, no puede divulgar que está trabajando sobre un proyecto secreto, por ejemplo. Entonces, si iPhone está sacando el nuevo producto, pues yo no puedo ir y tomarle una foto al prototipo un mes antes o pasárselo a un youtuber para que haga una reseña. Y entonces el youtuber me pague $1.000 o $10.000 o $20.000 para él poder ser el primero en mercadearlo y que se gane $100.000, el triple por ser el primero en mostrarlo. Entonces, claro, cuando esto pasa, evidentemente se prende una alarma. ¿Por qué? Porque esto afecta al mercado. Si yo saco el nuevo iPhone, le estoy diciendo casi que a la competencia en paralelo qué es lo que va a salir y cómo lo podrían mejorar. Y podría incluso llevar a la quiebra a mi empresa. Por eso este tema, digamos que es tan grave y tan delicado. ¿Qué otro tipo de contrato de confidencialidad puede existir? El contrato de confidencialidad puede ser también, por ejemplo, que yo esté trabajando con una marca pero no convenga que estoy trabajando con esa marca. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, yo no puedo trabajar con un político de derecho y después cambiarme de bando así como así. No puedo pasarme después al lado izquierda, por ejemplo, si manejo comunicaciones, ¿por qué? Porque hay información sensible, hay información sobre estrategias, sobre cosas que, aunque deberían ser abiertas al público, pueden cambiar, digamos, la lógica de unas elecciones, por ejemplo. Entonces, digamos que estos temas incluso dan cárcel. ¿Por qué? Porque si yo le digo, por ejemplo, a una persona, oiga, necesito que me mande estas camisetas, pero las camisetas van a ser para un concierto que puede que se elabore a futuro, y ya estamos por cerrar el contrato, pues si yo de alguna manera esa empresa dice, ah, es que estamos exportando las camisetas de tal banda para que se presenten allá, sin haber cerrado los negocios, pues puede que incluso se caiga el concierto, puede que incluso, digamos, se va perjudicado este proceso por ese tema de confidencialidad, este tema de expectativa que genera la publicidad, no lo puedo arrojar tan así. Entonces, este tema, pues digamos que se vuelve muy, muy importante y esencial para pues los procesos de importación y exportación de productos. Listo, acá las vigencias del contrato. Obviamente pasa lo mismo que a nivel nacional, pues digamos que hay unas cláusulas, unas multas sobre las cuales yo tengo que, digamos, hacer un análisis. Entonces, si yo evidentemente tengo un contrato con una empresa, cualquiera que sea, los contratos tienen cierta vigencia y cierta cláusula. Entonces, a nivel básico en la vida cotidiana, yo cuando arriendo un inmueble, ustedes saben que los inmuebles no me aceptan en la mayoría de lugares por menos de un año. ¿Por qué, muchachos? Porque, ¿qué pasa? Digamos que yo para arrendar un inmueble, digamos que se supone que muchas personas lo vieron. Entonces, si yo a una persona le digo, oiga, tómelo, pues de alguna manera estoy dejando de ver ese inmueble, de permitirle que más personas lo vean. Entonces, si esa persona se va a los 2 meses, pues de alguna forma me va a perjudicar. ¿Por qué? Porque no tener yo arrendado el local hace que no tenga dinero, hace que de pronto pueda pasar alguna necesidad. Entonces, digamos que bajo esta figura, obviamente tengo que pagar una multa, que es la multa que en teoría demoraría en volver a arrendar el apartamento. Por eso es que, digamos, bajo esta medida es importante tener una inmobiliaria frente a este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria me asegura muchas cosas. ¿Qué pasa? Que si yo les arriendo, por ejemplo, o ustedes me arriendan un apartamento y yo no les pago el primer mes, pues la inmobiliaria les responde a ustedes con el dinero. Pues ya la inmobiliaria se entiende conmigo, es la que me pone abogados o lo que sea, pero ella me responde mensualmente por el dinero. Entonces, digamos que así evitan ustedes primero, pues ir así como el señor Barriga, que le tocaba ir casa por casa tocando y que le dieran la plata y después salir con quién sabe cuánto dinero y sin ningún control y entregando, digamos, a lo mucho un recibo o algo así, que esto pues se vuelve problemático, porque si yo no quiero pagar, pues tampoco me pueden sacar a la mala eh, eh, como ya les dije, no se puede yo simplemente coger y decirle a una persona, oiga, le saco sus cosas a la calle y ya, me meto en un problema pues supremamente grave. Incluso podría hasta perder la propiedad. Y ahora bien, digamos que estas vigencias de contrato pues pueden variar de país a país. Si yo exporto cierta mercancía, alguien me puede decir, oiga, es que para mí no es rentable
mover un barco para proveerle mercancía un mes. Mejor me voy con alguien que me haga un contrato a un año, incluso a 10 años. Y si se rompe, pues tiene una multa grandísima. Entonces, digamos que por eso bajo este precepto muchas empresas pierden negocios porque no saben, hay gente que dice, "Ah, es que voy a conseguir la mercancía con tal proveedor que es bien barato. Con ese proveedor es bien barato porque mide los precios. Entonces empiezan a hacerse todo un juego de mercado y una estrategia. Pensaban que ese proveedor ya les va a aceptar y el proveedor les dice, no, pero es que usted contratos conmigo a 5 o 10 años. Entonces, pues claro, evidentemente hace que se vuelva problemático. Por eso es que yo tengo que investigar muy bien con quién, digamos, cuáles son los requisitos que una persona me va a pedir para abordar esto. Si esas cosas pues funcionan, van a tener, digamos, mucho éxito y mucha funcionalidad bajo esta medida. Bueno, ahora vamos con la terminación. Evidentemente, ¿cuándo es causal en determinar un contrato? Un contrato se puede terminar, por ejemplo, por una disposición del gobierno. Entonces, el gobierno puede decir, oiga, la gente de pronto no puede cumplir el arriendo por el COVID o no puede pagar multas, entonces si alguien se quiere, se va sin pagar la multa. Entonces, alguien pega el grito en el cielo, pronto están, me perjudican a mí, pronto está tratado. Alguien puede decir, listo, vamos a dar un salario de subsidio, por ejemplo, pero termina en algún momento. Entonces, digamos que bajo esta medida, pues es difícil hacer esto. Ahora bien, los términos de contratos internacionales tienen una distribución exclusiva, que puede ser obviamente difícil e implicar un dinero importante. Entonces, se debe saber, digamos, cuándo realmente una persona incumplió. Entonces, si resulta que una cláusula que decía que el 16 de julio yo tenía que entregar un producto y no lo entregué, pues me van a poner una cláusula y me la van a aplicar. ¿Por qué? Porque seguramente a esa persona también a alguien le va a aplicar una cláusula. Entonces, ahí el responsable es el que tiene que pagar. Ah, pero es que el barco se demoró, el barco tuvo un problema en la aduana. No es problema, por eso es que todo esto debe ser pensado y se deben dar unos tiempos normalmente mayores. El problema cuando la gente empieza a distribuir un producto es que es muy, digámoslo, muy crédula con los tiempos. Entonces dice, no, pues de México, ¿cuánto se demora un vuelo? Hay gente que incluso dice, no, pues un vuelo a México se demora 8 horas y entonces un día más se demora de lo que llegaría en Bogotá. Y no, resulta que esto tiene que pasar por migración, tiene que pasar por, puede que lo retengan en la aduana, puede que lo revisen, puede que lo investiguen, y más que pues sabemos que Colombia es un destino caliente, y más si es hacia México, entonces no es lo mismo que Argentina mande un paquete a Chile que Colombia envía un paquete a México o que Colombia envía un paquete a El Salvador. Son, digamos, cosas distintas que nos pueden afectar digamos, ese proceso de contratación y de generación de contratos, por así decirlo. Entonces, pues tener mucho cuidado con esto. Bueno, acá el tema de la legislación aplicable, obviamente, digamos que no es lo mismo la forma como yo puedo buscar a alguien en un país que otro. Esto ya lo vimos anteriormente, pero es importante ya aplicarlo al tema que estamos viendo. Entonces, digamos que se espera que cada actor prefiera las leyes de su propia jurisdicción en una cuestión obviamente importante en la negociación. Entonces, claro, si yo incumplo una medida, pues incluso, digamos, me pueden extraditar, que resulta que si yo, digamos, estoy importando mercancía ilegal o estoy exportando mercancía ilegal, pues, o no ilegal, sino de pronto que no cumple ciertos registros de cadenas de frío, de procesamiento, pues de alguna manera me pueden acusar de afectarlas de un delito contra la salud pública, que puede ser llevar comida en mal estado, por ejemplo, o no empacada de manera correcta. Entonces, si en mi país eso es un chiste, porque en mi país cuando eso pasa simplemente me pone una multa que no termino pagando, pero otro país sí es más fuerte con eso, incluso me podría meter a la cárcel. Entonces yo, evidentemente, y por cuestiones obvias, voy a intentar que, digamos que mi país, digamos que mi país tenga me juzgue. Cuando mi país me juzga, digamos que surge el éxito de las cosas. Entonces, bajo esta medida, pues es que tenemos que pensar. Lo que les decía, digamos que ahora lo que tenemos que analizar es, bueno, ¿cuáles son los fallos, digamos, lo que se vuelven comunes en los contratos internacionales? Entonces, digamos que si analizamos los 5 errores más comunes, podemos solventar ciertos problemas que se presentan
en algunos aspectos. Entonces, las descripciones vagas de los deberes, evidentemente, digamos que tenemos que pensar sobre el alcance demasiado abierto, que provoque generalidades. Entonces, los desacuerdos del proyecto muchas veces no es que alguien incumpla, sino que no sabía lo que tenía que cumplir. Entonces, esto se vuelve obviamente un problema bastante grave, gravísimo, porque digamos que si yo sé que les digo a ustedes, muchachos, el parcial lo tienen que llenar hoy, pues si ustedes de alguna manera no cumplen, pues se sabe que hay unas reglas de juego. El problema es cuando de alguna forma yo creo que les di la información, ustedes entendieron de otra cosa. Entonces acá, digamos que de alguna manera nadie incumplió. Digamos que el sistema fue el que incumplió o el proceso de comunicación. Entonces tenemos que, digamos, trabajar con esto, entender la comunicación de manera específica. Por eso incluir los detalles pueden hacer que evidentemente las cosas se puedan exigir por la ley. Si está demasiado ambiguo, pues podemos, aunque tengamos la razón, perder el caso. Entonces eso en esa medida. Lo siguiente es, naturalmente, pues el tema de la información incompleta. Digamos que a mayor cantidad de información, digamos que a menor cantidad de información tenga, pues más posibilidades hay de fallo. Entonces el contrato tiene que estar, digamos, tiene que analizar todas las variables posibles. Por eso es que los contratos son tan largos. Los contratos son tan largos porque requieren, digamos, esa extensión. O sea, hay gente que dice, ay, pero ¿por qué no pone ahí que yo le pago tanto y se lo entrego en tanto tiempo? Eso de el deudor y el codeudor y eso no. La gente dice, eso no es importante. Pues claro que es importante, sino los contratos no tienen una validez, pues que yo no puedo escribirle sobre una servilleta a una persona algo y firmársela y ya, o en un papel. Eso tiene que tener un registro, tiene que tener una connotación, tiene que tener unas firmas, en algunos casos tiene que tener unas huellas digitales, etcétera, etcétera, que me permita, pues, digamos, hacer que esto tenga pues, su particularidad específica. Lo siguiente es que evidentemente, digamos que los datos cuidadosos y los cálculos sobre el tiempo, pues tengo que hacerlo pensando en las fallas que pueden haber. Claro, pues a uno no se le va a ocurrir que al otro día va a haber un paro que dure 30 días, pero sí, digamos, yo puedo aprender de algunas cosas. Yo sé que más o menos la mercancía de China llega a demorar un mes, pues me pongo una fecha de entrega de 2 meses al cliente. Se la entrego antes, pues bienvenido sea, mejor, pero pues que de alguna manera no haya posibilidad de fallos. Claro, tampoco puedo decir, no, me demoro 8 meses para nunca embarrarla, porque entonces él me va a decir, ah, no, pues yo me voy con otro proveedor. Esto tampoco podemos hacerlo de esa manera, pero digamos que ahí la información incompleta se vuelve necesaria para esta premisa y este aspecto, digamos, de los contratos. Entonces, bueno, lo siguiente es los lenguajes ambiguos y confusos. Entonces, el solo hecho de que un documento sea, digamos, legalmente vinculante, tiene que estar lleno de términos legales, digamos, difícil de entender. No es que el contrato tenga que estar elaborado de esa manera, porque sí. El tema es que, claro, digamos, tiene que ser entendido de manera fácil. El problema es que, claro, digamos, hay términos que no se pueden usar en diferentes países, incluso en el idioma cambian. Las traducciones pueden acarrear una palabra fuerte o no tanto. En el lenguaje cotidiano esto es claro. Si yo acá le digo a alguien, ahí pendejo, no moleste, no pasa nada. Si le llego a decir lo mismo en México, pues ya sabemos el problema en el que nos metemos. Mínimo termina en una pelea a puños. Entonces, si básicamente hasta con una grosería aplica, pues imagínenselo con una palabra técnica que de pronto pueda generar agresividad o pueda generar como mayor compromiso o menor compromiso frente a una situación. Entonces, acá, evidentemente, simplificar es la clave. Los contratos son largos cuando exigen que sean largos, pero no quiere decir que siempre tengan que ser. Responden a una necesidad y responder a esta necesidad se vuelve, digamos, lo esencial para el éxito de las empresas. Listo, acá lo que les decía, muchachos, no usemos plantillas. Si nos ponemos a usar plantillas, evidentemente vamos a fallar en un montón de aspectos sobre los cuales no podemos fallar. Porque entonces por ahorrarnos costos, que en este caso no son costos bajitos, lo entiendo, porque crear un contrato profesional y más a nivel internacional puede generar problemas, evidentemente, de costo, puede costar un par de millones de pesos incluso. Pues digamos que el tema es que si nos saltamos este proceso, si no lo hacemos, piensen siempre que tengan que invertir en algo a nivel internacional, piensen en el retorno que van a tener y piensen que hay que hacer las cosas bien.
Entonces las plantillas genéricas muchas veces ni validez tienen o abarcan solo un 5 o 10% de lo que hay que hacer. O al añadirle cosas, las cosas quedan mal redactadas y entonces se anula todo el contrato o se va con errores. Y entonces digamos que bajo esta medida hay que agregar información y establecer acuerdos pues, que funcionen y que respondan a ciertas necesidades de uso. Bueno, acá los contratos internacionales obviamente son una cuestión digamos, tan determinante para el futuro del negocio que resulta pues conveniente tener un profesional en aspectos legales. Entonces, pues muchachos, si yo voy a traer unas camisitas de China, pues no necesito asesorarme de un experto, ¿por qué? Porque igual no pasa nada, la plata es muy poca y la ganancia es muy amplia la que puedo tener si contrato al abogado, ya sería lo mismo que si perdiera. Pero si ya el negocio, digamos, el negocio está estructurado como un negocio serio, como un negocio profesional, pues muchachos, necesitan una persona de comercio internacional que evidentemente les pueda ayudar con esto. Si no lo hacemos, pues el problema se nos va a crecer y se nos va a volver un inconveniente bastante, digámoslo, bastante fuerte y bastante confuso en un montón de medidas y de elementos que nos van a hacer que no podamos ganar plata, que es la premisa esencial que les di, digamos, al principio de la clase. Entonces, eso por ese lado. Listo, muchachos, acá digamos que hay un tipo de transporte en el comercio internacional. ¿Cuál es uno de ellos? El primero, pues, es digamos, el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte por carretera, el transporte en régimen multimodal y el transporte por ferrocarril. Cada uno tiene una particularidad diferente. ¿Influye el costo? Sí. ¿Influye el término legal? Sí. Influye un montón de cosas sobre lo cual tenemos que pensar. Entonces, claro, si yo resulta que necesito un paquete urgente, pues lo mando por transporte aéreo. ¿Por qué? Porque este se vuelve un factor prioritario. Obviamente cuando pido por eBay, digamos, hay países en donde la única manera de llegar pues, es por aire. No hay forma de llegar de manera marítima o el costo aumentaría más. Entonces, claro, evidentemente, digamos, Colombia, por más, digamos, críticas que se le tengan a los sistemas de envío son muy funcionales. Es muy posible que los pedidos por envías, el entrega lleguen en los tiempos acordados. Aún así, con la complejidad geográfica colombiana, con el clima, con todo eso, es muy posible que estas empresas cumplan con las entregas. El tema ya es cuando, digamos, desde esa visión internacional, el problema empieza a fallar. Si, digamos, este elemento falla, pues toda la cadena de producción se ve afectada. Entonces hay gente que dice, bueno, mandemos todo mediante un transporte aéreo para que llegue más rápido, pero entonces el precio hace que ya no sea rentable. Evidentemente por barco, pues está al otro lado de la moneda, que pues como mandan tanto mediante un barco, evidentemente es una lentitud. El tiempo de tránsito mientras un barco entra a un lugar se vuelve muy lento y claro, pues evidentemente después de esto tiene que llegar a un puerto y después moverse por tierra, pues hace que el proceso se alargue. Y claro, pues por carretera, digamos que, digamos, es muy difícil también porque eso también depende de la legislación de cada país. Entonces, puede ser un país intermedio que diga, a mí no me sirve que me estén mandando mercancía como por qué me van a mandar mercancía entre países. Entonces se me vuelve un problema y yo no gano nada. Entonces, no me manden eso, claro, cuando los países son cercanos, por ejemplo, Colombia y Ecuador, pues mandar esto por carretera tiene sentido, pero si yo trato de llegar a México, pues no sé, Panamá me puede decir como, oiga, ¿por qué? Bueno, sería imposible también llegar, pero bueno, en Sudamérica también se me podría presentar este problema de por qué va a servir de intermediario algo que me puede generar problemas. Y bueno, el multimodal obviamente incluye métodos flexibles, que esto es esencial, por eso es que ahorita la gente, no sé, resulta que hay gente que necesita el paquete para allá, para allá, para allá, no le interesa lo que tenga que pagar. Entonces, digamos, yo he visto casos de gente que necesita un paquete de Japón, por ejemplo, y no tiene problema en pagar, digamos, no sé, si el costo del paquete en Japón son $100, 400.000 pesos, y el costo de envío son, no sé, $20, entonces normalmente costaría $120 traer un producto de Japón, listo. Hay gente que no tiene problema en pagar 200 o 300% del costo del producto con tal de que llegue hoy. ¿Por qué? Porque necesitan urgentemente. Entonces yo le digo, ah, no, pues se lo mando por barco, pues la venta no se va a dar. Mientras que si hay esa opción express de que lleguen 1 o 2 días, pues digamos que es otra opción. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita las cosas ya. Puede ser un regalo, no puede ser algo de vida o muerte. Pues un regalo que solo esté en Japón y se me llegó el día del cumpleaños de la persona y no lo compré. Entonces, evidentemente, digamos que bajo esta medida, pues
tenemos que analizar esto. Bueno, acá el transporte por ferrocarril obviamente es el menos indicado. Digamos que pues operaciones internacionales. Hay algunos casos, pero ninguno funciona. Los rangos de precio son tan variables que uno prefiere no meterse en ese juego, porque entonces le ofrecen a uno un precio y luego el precio cambia inmediatamente. Entonces, pues esto afecta a toda la operación de procesos. Listo, lo siguiente tiene que ver con los seguros para la exportación internacional. Obviamente, pues muchachos, como todo, requiere un seguro. Yo no estoy exento a que el barco se hunda, que el avión se caiga, a que se roben la mercancía, que se pierda, que llegue a otro lugar del mundo. Entonces, digamos que esta cobertura pues hace, primero que el cliente esté tranquilo. ¿Por qué? Porque esta persona, por ejemplo, que iba a pagar el envío, que necesitaba pagar el envío express, y resulta que el paquete se perdió, pues tras de que lo necesitaba urgente, yo no le respondo, pues se va a enojar, me va a generar una PQR bastante fuerte, que incluso me puede perjudicar en redes sociales, porque si pone, oiga, yo pagué el envío express y no llegó, pues nadie me va a volver a pagar ese envío express. Entonces, pero si yo le digo, oiga, resulta que usted tiene un seguro, le devuelvo el dinero y además incluso le entrego el producto cuando se recupere, pues de alguna forma la persona queda contenta. ¿Por qué? Porque se le recuperó el dinero y el producto. Esta es una de las maneras sobre las cuales se puede dar ese seguro. También, evidentemente, cuando exporto a gran medida, pues tengo que comprar un seguro. Claro, estos seguros son costosos y ya estamos entrando en grandes ligas. O sea, ya la plata que hay que desembolsar es harta, no es la misma de un carro, pero lo mismo. O sea, la ganancia igual sigue siendo superior, entonces, ¿por qué no hacerlo? Sería arriesgarse demasiado a no tener una cobertura. Si no tengo esa cobertura, mi negocio incluso pues podría ir a la quiebra porque un viaje falle. Eh, Ahora, claro, si pues no compro el seguro y todo salió bien, pues magnífico. El margen de ganancia va a ser muy amplio, pero si ponemos todo sobre la balanza, siempre va a ser mejor, digamos, contratar este seguro de exportación internacional. Y bueno, el seguro de comercio internacional, evidentemente, digamos, también tiene que ver con bienes, también tiene que ver con servicios. Entonces, lo que les digo, puede ser un seguro para que no me demanden, para que alguien, digamos, si no llega el producto, digamos, a las personas que yo les tengo que responder de alguna manera, tengan que demandar a la instancia que me falló a mí. Y yo no me vea afectado directamente. Ahí, evidentemente, digamos que mm, muchas veces la gente simplemente, hay algunos seguros que también pueden ser obligatorios, pero el tema es que si la mercancía pues se pierde, a fin de cuentas todo el comercio se va afectado. Y pues digamos que nuevamente, el porcentaje de mercancía que se pierde es muy bajo. Bueno, hay algunas donde incluso es alto, como en algunas páginas de internet, pero en teoría no debería ser tan alto. Pero sí, digamos, de 100 envíos puede que uno no me llegue, o puede que no pase nunca, pero siempre es importante, digamos, tener esta perspectiva. Además, nos genera tranquilidad, y pues la tranquilidad, digamos, vale demasiado. O sea, me permite que la operación, digamos, que yo tenga que realizar aparte, pues la pueda hacer de forma mucho más ordenada y sin pensar, digamos, en tanto problema y complejidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en que si esa mercancía se cae, no tengo cómo responder y mis clientes me van a demandar y va a tener un problema legal, incluso puedo terminar en la cárcel, pues no va a poder trabajar y dar el máximo porcentaje. Y gran parte de lo cual, del motivo por el cual no crear una empresa es estar tranquilo, ¿me entiendes? Es ganar y maximizar recursos y lograr, pues, quitar, digamos, esos problemas que uno tenía o que puede tener. Entonces, al estar más tranquilo, pues, digamos, la vida se vuelve mucho más amena. Entonces, el seguro no solo es un seguro de la mercancía, sino es un seguro de la tranquilidad. Y creo que bajo esta premisa es que se mercadea mucho esto y tiene sentido. Ahora bien, hay que mirar las cláusulas porque no hay nada más feo que tener un seguro que no aplique. Eso es lo más, o sea, lo que puede convertir a un ser humano en un demonio. Entonces, que estrelló el carro y resulta que por estar en tal parqueadero no le cubre, que estrelló el carro, pero por tener edad no le cubre. Claro, hay cosas obvias, ¿me entienden? Como que naturalmente, pues uno está borracho, pues ¿qué le va a cubrir? Pero hay cosas que sí, digamos, son contratos que se salen ya, que buscan es perjudicar al usuario. Y esto ya es algo que evidentemente no se puede controlar porque quedó por escrito, porque son las reglas de juego, pero que si yo leo, pues puedo saber. Pues lo mismo al momento de contratar un servicio de seguros internacional. No es el primero que se me apareció a la puerta de decir, no, oiga, necesito un seguro internacional, venga, yo se lo vendo, no. eh, digamos, acá tiene que ver con búsqueda, con encontrar el mejor servicio digámoslo, de cubrimiento, el que sea más económico, pero tenga un deducible bajo, pero igual funcione.
Y listo, acá lo que les digo, responsabilidad limitada, entonces no cubren los envíos en tránsito, entonces no cubren desastres naturales. Entonces, obviamente, si mi miedo es que el barco se hunda y el barco se hunde, pues no me cubre porque si lo cogió una ola, una cosa así, o lo cogió no sé, cualquier cosa que pueda ser un desastre natural en el agua, pues eh, mal. Ahora bien, claro, si resulta que la empresa, digamos, la multaron y entonces no pudo entregar la mercancía y se demoró, pues sí me cubre. Y también pues reducir la posibilidad de pérdida. Obviamente, digamos, todo seguro pues tiene un deducible. No es lo mismo un deducible donde yo tenga que pagar el 10% o un deducible donde simple, o que se pierda, digamos, todo toda la mercancía. Entonces, pues eso es importante. Ahora bien, permítanme un segundo. Listo. Eh, Bueno, lo siguiente es el seguro de riesgo político, que esto es fundamental. Es evidentemente cuando se comercia con países emergentes, y esto es muy chistoso porque, digamos que piensen que hay países que obviamente entran con políticas supremamente extrañas. Entonces, resulta que ahorita Maduro le dio por bloquear la frontera, y resulta que iba un cargamento para Venezuela justo de telas. Entonces, yo garantizo que llegó a la frontera, pues ya lo usan por responsabilidad y me aseguro. Y la otra persona asume por estar en ese gobierno, o la otra persona dice, yo también tengo un seguro, listo, nadie perdió, a fin de cuentas nos quitamos la mercancía. Entonces, esa inestabilidad política evidentemente perjudica el comercio. Ya les dije, también es una inestabilidad política el tema del paro, porque pues si alguien va a mandar mercancía acá diciendo yo no mando nada porque se puede perder, ¿y para qué me arriesgo? Mejor hago un trato con alguien en Chile donde ya las protestas hayan pasado, con alguien en Argentina, con alguien en Brasil o algo así. Y bueno, responsabilidad internacional del producto, evidentemente, ¿qué pasa? Pues que muchos paquetes pueden llegar a otro lugar o no pueden cumplir con requisitos locales. Entonces, claro, si se actúa, digamos, con dolo, con falta de diligencia, pues no tiene sentido. Pero si yo completé, digamos, todo el proceso y resulta que, no sé, se les ocurrió decir que la mercancía no puede entrar porque salió una nueva ley ayer o porque puede ser peligroso, lo considero peligroso, pues bueno, digamos que igual en ese trámite de 2 meses, 3 meses pueden cambiar mucho las cosas. Entonces, de alguna manera, igual me responden porque pues no es mi culpa. Y esa es la idea del contrato, o sea, culpar al que es culpable y exonerar al que no tiene la culpa de las cosas. Y bueno, el último es el seguro de conversión de moneda. Obviamente, imaginen que yo iba, no sé, a hacer un trato en dólares en el 10 de septiembre del 2001. Sí, creo que fue el 2001, bueno, el 10 de septiembre del 2001 iba a ser un negocio en dólares y resulta que al otro día se caen las Torres Gemelas, pues el dólar cae a piso y fue a pique mi negocio. Entonces, claro, pues yo digo, oiga, no, mire, hubo un giro considerable de mayor porcentaje, por favor, recupérenme el dinero mediante esta póliza. Claro, es el que menos la gente toma, pero a veces el yen cambia, el euro cambia muy abruptamente, las criptomonedas, todo esto afecta, entonces pues es importante tenerlo. Y por último, el seguro del crédito a la exportación y el seguro marítimo. Entonces, naturalmente alguien puede no pagar. Un cliente, pues si yo ya pagué, ¿y qué se hace? Entonces, listo, no pago fresco. Usted luego se entiende con la ley o con su conciencia, con quien sea, pero a mí alguien me responde. Y el seguro marítimo, pues ahí sí, digamos que ahí sí tiene que ver con desastres naturales, pero si se dan cuenta son dos cosas absolutamente diferentes. Y pues si es obligación, muchachos, no, no es obligación. En la mayoría de casos, en otros casos sí. Hay empresas que dicen, oiga, si usted me va a transportar mercancía, me paga un seguro porque es que donde usted me estrelle ese barco con otro al llegar, donde su avión me le pegue a otro en plena territorio, cosa que nunca pasa, pero lo que les digo puede pasar, o donde resulte que su avión se queda acá varado y usted no tenga cómo pagarlo, cómo pagar el parqueadero, por así decirlo. Entonces, digamos que es importante tener esto, y lo que les digo, pues siempre es necesario e importante tener un seguro digamos, de vida para esto. Entonces, muchachos, pues básicamente eso, digamos que hasta acá va el tema de la clase de hoy.